pueblo de Israel había salido de Egipto, había abierto el Mar Rojo, Dios les había entregado los 10 mandamientos, el pueblo se rebeló, el pueblo empezó a cometer muchos pecados, entonces Dios purifica al pueblo durante algún tiempo, luego Moisés, una generación después, Moisés muere y solamente quedan vivos de la generación que salió de Egipto para entrar a la tierra prometida, solamente quedan Josué y Caleb. Los dos espías que fueron a explorar la tierra y dijeron, sí podemos conquistarla, y los otros espías dijeron, no podemos conquistarla. Entonces Dios los regresa durante 40 años, comienzan a dar vueltas en el desierto, y hasta que esta generación que sale de Egipto muere, y la generación que sale menor de 40 años, llega y toma la tierra prometida. Pero para tomar la tierra prometida, se paran o tienen un gran reto frente a ellos, y es el río Jordán. Muchas personas, antes de tomar la tierra prometida, antes de llegar a la promesa, antes de llegar al otro lado, tenían que cruzar el río Jordán. Entonces, el libro de Josué nos cuenta esta historia, demostrando que Dios puede perfectamente cumplir la promesa que le hace a su pueblo. El día de hoy quiero poner en tu mente este pensamiento. Hay una temporada de milagros, pero para recibirla tienes que cruzar el río Jordán. Recuerda que hemos visto en varias conversaciones que el río Jordán significa cruzar de vida a muerte, pero en esta tierra, no ir al cielo. Significa literalmente dejar la vida vieja, dejar la cultura vieja y comenzar a caminar hacia una vida nueva, con principios nuevos, con valores nuevos. Voy a decir esto, con una cultura nueva. Una cultura del reino de Dios, no la cultura mexicana o guatemalteca que de pronto me inculcaron, sino una cultura de reino. Hoy comienzo a ser un padre, no como mi cultura lo dicta, sino como el reino de Dios lo dicta. Comienzo a ser un esposo, tengo que ser un esposo, no como me enseñó mi cultura, porque a veces decimos, no, pues ya te casaste conmigo, chiquita, te amolaste. Porque los mexicanos y yo soy guatemalteco, así somos. No, deja esa cultura a un lado y cruza el Jordán. Pero para recibir milagros, primero necesitamos entender qué es un milagro, porque muchas veces no entendemos qué son los milagros. Muchas veces no comprendemos cómo funciona Dios en esto de los milagros. Y tenemos esta idea romántica, romantizada de las películas, que llorando mucho van a suceder milagros. Hoy quiero explicarte cómo vivir una vida continua de milagros basado en la Biblia. ¿Quieres aprender esto conmigo? Si necesitas, ahora todos necesitamos un milagro. Levante la mano, ¿quién necesita una intervención de Dios en su vida? ¿Quién necesita que Dios haga algo? O al menos, esa es una pregunta muy general. ¿Quién conoce a alguien que necesita la intervención de Dios en algo? Yo conozco personas, yo necesito la intervención de Dios en mi vida, yo necesito un milagro. Puedes levantar tu mano y decir, yo necesito un milagro. Vamos a aprender cómo desatar esto de manera práctica y de manera sencilla. Cómo ver que Dios abre el río Jordán como lo hizo para el pueblo de Israel y tomar la tierra prometida. Porque ¿cuántos saben que Dios tiene planes de bien para tu vida? ¿Cuántos saben que Dios tiene planes de misericordia para tu vida? El plan de Dios no es que estés batallando siempre, pero vas a batallar. Aunque nadie diga amén. El plan de Dios no es que estés pasando dificultades siempre, pero vamos a pasar dificultades. Pero es importante entender cómo funciona Dios a través de los milagros. Número uno, si necesitas un milagro, necesitas hacer esto. Colocar correctamente a Dios en tu vida. Necesitas comenzar a poner a Dios en el lugar correcto. El versículo 3, si podemos volver ahí por favor, al versículo 3, es súper interesante. Les dice, y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. El milagro comienza con una instrucción. El milagro comienza con una instrucción. Dice, cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlo. Dejen sus puestos y síganlo. Dice, vayan tras el arca del pacto. Ahora, aquí hay dos personajes importantes. Está los sacerdotes que llevan el arca del pacto, y el arca del pacto simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo.
La presencia de Dios era tan importante que tenía que ser visual en ese momento. El día de hoy no es visual, sino la podemos sentir y está todo el tiempo. Puede estar en tu casa, puede estar en tu automóvil. La presencia de Dios hoy en día, en este periodo de gracia, está con nosotros 24 horas, 7 días a la semana y es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Pero tienes que ponerlo en el lugar adecuado. Hoy no tenemos un arca del pacto, pero tenemos al Espíritu Santo. Y necesitamos colocar al Espíritu Santo y entender cómo funciona el Espíritu Santo para poder activar estos milagros. Josué les dice, cuando vean el arca del pacto, vayan tras de él. Ahora, recuerda que estos iban a conquistar. Recuerda que para conquistar en aquellos momentos había ¿qué? Guerras. Ellos no podían nada más llegar a la ciudad de Jericó y decir, oigan, pues Dios me dio este pueblo, Dios me dio esta ciudad, desalójenla por favor. Necesitaba haber una guerra y ahorita vamos a hablar acerca un poquito de esto. Pero el lugar principal de Dios es la cabecera, es el primer lugar en tu vida. La presencia de Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida, la primer prioridad. Ahora te explico por qué. En la antigüedad, los pueblos paganos creían que su Dios iba delante de ellos cuando iban a la guerra. Cuando marchaban en guerra, ellos mandaban primero a ya sea una estatua de su Dios o un estandarte con su Dios. Y eso es muy importante, porque Dios desde la antigüedad en Egipto, ¿cuántos recuerdan las 10 plagas? Las 10 plagas de Egipto fueron nada más la demostración del poder de Dios para derrocar a los dioses falsos de Egipto. Cada plaga era uno de sus dioses. La oscuridad, el sol, las ranas, todo, los piojos. Todo era un Dios que ellos adoraban, que dijo Dios, yo soy más poderoso, y lo que tú pensabas que te hacía bien, resultó hacerte daño. Aquí Dios está demostrando lo mismo. Está diciendo, los pueblos paganos, cuando van a la guerra envían primero a sus dioses porque piensan que los van a librar. Yo soy más poderoso que esos dioses falsos. Y yo sí los voy a librar. Y no solamente los voy a librar, sino que voy a hacer que pasen el Jordán en seco, que significaba pasar de vida, de muerte, a una nueva vida. Que significaba cambiar de cultura. Ahora, acuérdate, eso es muy importante. El cambio de mentalidad para vivir una vida continua de milagros, y ahorita lo vamos a entender a manera más personal. Para cambiar de mentalidad necesito morir muchas veces a mi cultura y comenzar a tener una cultura de reino, una cultura basada en lo que Dios dice. Por ejemplo, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuántos han leído muchas veces eso y lo han declarado cuando están en necesidad? Pero ¿realmente estás buscando y poniendo en el lugar correcto a Dios? ¿Realmente Dios está marchando frente a ti cuando hay una necesidad para que todo lo demás sea añadido? ¿Realmente estás poniendo a Dios primero en tu matrimonio para que Dios traiga restauración a tu matrimonio? ¿Realmente Dios es la prioridad en tus finanzas para que Dios traiga y añada finanzas? Alguien está recibiendo hoy una palabra. Muchas veces leemos este versículo y decimos, Señor, es que tú prometiste. Y mira, ni siquiera venimos a veces a la iglesia. Y decimos, quiero que Dios sea prioridad en mi vida. Y podemos decir, ¿verdad? Y lo hablamos la vez pasada que hablamos acerca del agradecimiento. Pero es que yo no necesito venir a la iglesia porque Diosito conoce mi corazón. Sí, Diosito conoce tu corazón, pero el agradecimiento se demuestra. Es acción, no son sentimientos. El agradecimiento no es un sentimiento, el respeto no es un sentimiento, se demuestra. La prioridad no es un sentimiento, se demuestra. Y necesitaba ir el arca del pacto enfrente, pero busca primeramente su reino y su justicia. Señor, hoy es el día donde yo quiero ver milagros y quiero ponerte enfrente. ¿Qué es lo que estás poniendo enfrente? ¿Cuál es la señal de que estás poniendo enfrente? ¿Tus opiniones? ¿Tu lógica? ¿Tu cultura? ¿Tu orgullo? Necesitamos comenzar a poner a Dios frente a nosotros para comenzar a ver milagros en nuestras vidas. Pero luego en el versículo 5 hay otra instrucción. Era, pon a Jesús, pon al Señor, pon su presencia frente a ti.
en el lugar correcto, en el lugar número uno, en la prioridad, pero también les da otra instrucción en el versículo 5, si podemos volver por favor. Dice, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Les dijo, purifíquense porque mañana verán milagros. Purifíquense porque mañana verán milagros. Otra versión, la Reina Valera dice, santifíquense. Y esta es una palabra muy interesante. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la primera frase del Padre Nuestro? ¿Se acuerda? Alguien que me lo grite. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esto es muy interesante porque dice, Padre, tú estás en el cielo, santifica tú tu nombre. Quiero que me pongas mucha atención en esto, porque en orden de desatar milagros, en orden de desatar las maravillas de Dios, Dios hace que su nombre sea exaltado. Ahora, tú y yo no podemos santificar el nombre de Dios. Dios ya es santo. Tú y yo no podemos santificar el nombre de Dios, solamente Él santifica su nombre. Yo no puedo hacer nada para que Él sea más santo, Él ya es santo. ¿Sí me está siguiendo? Él ya es puro, no hay pecado en Él, no hay maldad, Él es luz, todo lo que emana de Él es bueno, dice la Biblia, todo lo que sale de Él es bueno, Él es el Padre de las luces y toda dádiva, todo don perfecto, todo buen regalo sale de Él. Entonces yo no puedo hacer nada para santificar su nombre. Y eso es muy interesante, porque Josué le dice al pueblo, mañana van a haber milagros, así que ustedes no pueden hacer nada para desatar milagros, pero pueden hacer esto, purifíquense ustedes. Yo no puedo santificar el nombre de Dios, pero puedo santificarme a mí mismo. Ahora te voy a explicar porque la palabra santificación suena muy religiosa, suena muy espiritual. Y a veces pensamos, bueno, pues que tengo que ser santo, pastor, ¿qué me está diciendo? Te voy a explicar lo que es la santificación. La santificación empieza con una actitud de iniciativa, acercándonos al Padre por medio del Espíritu Santo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos y guiarnos por medio de Jesús al Padre. Ahora, el Padre es la imagen total de Dios. Jesús es ese puente que se tendió. Y el Espíritu Santo es el GPS. Hablando de una manera muy sencilla. El Padre es la imagen general de Dios. Jesús es el puente para poder llegar al Padre. Y el Espíritu Santo es el GPS. Pero para que un GPS funcione, ¿qué tienes que hacer? Tengo que ponerle la dirección. Cuando yo voy a un lugar, tengo que poner la dirección, buscar la dirección para que el GPS pueda funcionar. Eso es todo empieza con una acción voluntaria. El problema es que la santificación la hemos tan espiritualizado, mistificado tanto que hemos pensado que es el Espíritu Santo el que lo hace. El Espíritu Santo lo hace, pero si tú y yo lo permitimos. La santificación no se produce en el momento y no se va a producir instantáneamente, sino es una obra continua de Dios a lo largo de tu vida. La santificación es continua, pero tiene que ser voluntaria. Yo no la hago, pero yo la permito. ¿Cómo? Hay una palabra que se traduce, vamos a deconstruir esto un poquito, porque es importante para que tú vivas milagros, para que tú veas los milagros y veas cómo Dios te está bendiciendo, pero no lo estás reconociendo, cómo Dios puede bendecirte más y no lo estamos permitiendo muchas veces. Quiero que deconstruyamos un poquito la palabra santificación y la desmitifiquemos, porque la tenemos muy mística de pronto. La palabra santificación tiene mucho que ver con la palabra, o viene de la misma raíz, consagración. Es consagrar algo. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza la palabra consagrar, la mayoría de las veces está relacionada con la palabra dedicar. Y hacía énfasis en algo, separar para algo o para alguien. Y esto me encanta, porque a veces también incluía el concepto llenarle las manos a alguien. Por ejemplo,
Era el sentido de colocar algo sobre alguien, darle algo a alguien, separarlo. ¿Alguna vez has hecho de comer? Y por ejemplo, en mi casa hay una canción, ¿verdad? Que de niños que mi mamá me cantaba y creo que la mamá de mi esposa también se la cantaba y ha sido una herencia no tan agradable, pero puede ejemplificar lo que es la santificación voluntaria. Hay una canción de niños que es papas, papas para mamá y las quemaditas para papá. ¿Se acuerdan de esa canción? Papas, papas para mamá. Ahora va a decir, pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Porque este es un ejemplo bien básico para explicar lo que es la santificación y cómo funciona voluntariamente. La santificación es separar algo y entregárselo a alguien. En mi casa hacen cualquier comida y si se quema, esa parte quemadita la apartan, porque según la canción, las quemaditas son de papá. ¿Sí estás viendo? Están haciendo de comer un montón de cosas. Y si se quema, la quemadita la apartan. Eso se llama, la actitud que está teniendo, por ejemplo, mi niña o mi esposa cuando están cocinando algo y se quema, esa actitud de separar algo, porque dicen, esto está quemado, y la canción, la regla dice que las quemaditas son de papá, entonces lo aparto voluntariamente, porque le pertenecen a papá. ¿Sí me estás siguiendo acá? Eso es la santificación en tu vida. Es apartar cosas, apartarte de cosas, porque sabes voluntariamente que eso le pertenece a Dios. Es entregar algo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios dice, todos los primogénitos me pertenecen y tienes que santificármelos. Pero como no me puedes entregar a todos los primogénitos de todo animal y de todo vientre, me vas a entregar a la tribu de Judá. Entonces toda la tribu de Judá están apartados. Si nacías de la tribu de Judá y eras varón, eras apartado para trabajar en el santuario. Las quemaditas para papá. Así funciona la santificación. Dice Dios, ponme en primer lugar y luego dame lo que me pertenece. ¿Se fija que no está tan complicado? Para ponerlo en primer lugar, tengo que estar consciente de qué le pertenece al pastor. ¿Qué le pertenece a Dios? Esa es la pregunta del millón. Ok, las quemaditas. ¿Cuáles son las quemaditas de tu vida? Vamos a poner que las quemaditas no es algo negativo. ¿Qué es lo quemadito que le pertenece a Dios, que necesito apartar para Él, para vivir una vida de milagros? ¿Dónde comienzo? Número uno, necesito comenzar creyendo en Dios. Pastor, yo creo en Dios. Sí. Hebreos 11:6 me encanta, porque dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desee acercarse a Dios, o sea, todo el que desee santificarse, debe creer que Él existe. Pastor, yo creo que Él existe. Y que Él le recompensa a los que le buscan con sinceridad. Ahora, aquí está complicada la cosa, porque yo creo que existe, pero no sé si recompensa realmente. Para entender esto, de cómo comenzar a ver milagros, necesito irme al contexto de lo que está sucediendo ahí en ese mismo capítulo, y te lo dejo de tarea, Hebreos 11, versículo 1 al 5, está sucediendo algo muy interesante. El apóstol Pablo está hablando acerca de lo que le pusimos por título, los héroes de la fe, y está hablando acerca de Abel, de Noé, de nuestro padre Abraham, de Noé, y de diferentes personajes que son grandes héroes que le creyeron a Dios. Ahora, ¿cómo le creyeron a Dios? Bueno, ya supimos que Noé construyó un arca. Pero ellos tuvieron fe ferviente, fe que triunfó. Para agradar a Dios y para ver milagros y para santificarme necesito entender qué es la fe. Y la fe número uno es la facultad de conocer a Dios como el creador del universo. ¿Tú crees que Dios creó todo? La fe comienza creyendo que Dios lo creó todo, hasta lo que no te agrada, hasta lo que no te parece, hasta el color que más gordo te cae ver pintada la casa. Tienes que saber que Dios creó en su totalidad
todo, hasta las cumbias que a algunos no les gustan. Tienes que saber y creer que existe y que sí existe. Ahora, muchos de nosotros no estamos viendo milagros porque no entendemos a Dios en lo natural. Quiero que veas el orden bíblico de cómo explicar lo sobrenatural. Dios primero se reveló en la naturaleza y en lo natural en el Antiguo Testamento, creando las flores, creando los animales, creando el cielo, creando las aguas, creando el día, la noche, el sol, la luna, las estrellas. Se revela en lo natural. A través de la historia, en todo el Antiguo Testamento, Dios se revela físicamente en una montaña con rayos y truenos, en una nube, en un pilar de fuego, abriendo el mar, abriendo el río Jordán. Viene Jesús y sigue ese mismo patrón del Antiguo Testamento, sanando, trayendo, haciendo pescas milagrosas. Se va Jesús y dice, viene la época del Espíritu Santo. Y entonces, si no entiendes y tu fe no comienza creyendo que Él lo creó todo, va a ser muy difícil creer lo que no ves. Y sé que para algunos está teniendo sentido esto. Porque la fe comienza creyendo que Él existe. Mira lo que dice el versículo. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, y ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Primero, que Él está aquí en la tierra y Él creó. Los salmos dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, alaba. Los árboles, la naturaleza, proclama y da testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque Él la creó y Él está presente acá. Entonces, la fe comienza creyendo que Él es el creador del universo. Pero también la fe es la habilidad de conocer las realidades invisibles. Hay una realidad invisible que tú no ves. Y es la seguridad de que lo invisible se va a volver visible. La sustancia de los milagros está en creer que lo que está pasando, Dios tiene el control. Y al tener el control, Él va a actuar de manera soberana, pero también perfecta. ¿Sí tiene sentido esto para alguien? Es importante notar que el pueblo hebreo ya había visto el mar abierto. El río era un río. Se abrió el mar. El río es un río. ¿Qué está más difícil de abrir? ¿Un mar o un río? Los dos son prácticamente imposibles. Pero tú ya has visto mares abiertos frente a ti. Y tal vez la situación que estás pasando el día de hoy, tienes que recordarte que tú ya lo viste visible en tu vida, y el día de mañana tienes que confiar que como ya viste algo más grande, esto se puede solucionar en el nombre de Jesús. Y ahí comienza la santificación. Ahí comienza la verdadera fe, creyendo que Dios puede hacer algo que todavía no estoy viendo. Ahora, Dios siempre va a utilizar los milagros para expresar su poder. Siempre va a utilizar los milagros para expresar su poder. Muchos estamos esperando milagros que no expresan el poder de Dios, sino que expresan nuestras intenciones egoístas. Lo voy a decir otra vez. Muchos estamos esperando milagros que no demuestran el poder de Dios, sino que demuestran nuestras intenciones egoístas. Muchos queremos un milagro para demostrar que nosotros podemos. Muchos queremos un milagro para tener una mejor posición. Muchos queremos un milagro para decir, ¿viste? Estabas equivocado. ¿Viste? Estabas mal tú. Muchos queremos restauración en nuestras vidas para simplemente demostrar cosas egoístas. Y eso está tremendo. Porque muchas veces no recibimos los milagros que estamos esperando porque no expresan el poder de Dios. Expresan nuestro egoísmo, expresan nuestro orgullo, expresan nuestras malas motivaciones. Pastor, pero este era para motivarnos. Claro, quiero motivarte, pero también quiero explicarte cómo vivir una vida continua de milagros, de poder, de gracia, de fe, una fe a un diferente nivel, una fe lógica, una fe que no es ciega, sino que cree que va a haber algo mejor, y como cree que va a haber algo mejor, lo ve. Sé que Dios existe y que lo va a hacer abundantemente. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces,
Recordemos esto. Los milagros siempre se expresan por el poder de Dios. Expresan su poder. Y por último, Dios siempre va a dar un milagro para cumplir su propósito, no el tuyo. Los milagros de Dios cumplen el propósito de Dios, no mis propósitos. Dios usa milagros para guiarnos a través de lugares que no conocemos. ¿Sabes cuál es la puerta para conocer un verdadero milagro? Son lugares a los cuales nunca hemos ido. El versículo 4 dice, manténganse a una distancia. ¿Verdad? Dice, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Josué le está diciendo al pueblo, van a caminar un camino que nunca han caminado. Válgame la redundancia. Van a caminar por un lugar donde nunca antes han pasado. ¿Sabes? Dios usa los milagros para guiarnos a través de nuevas experiencias en la vida. Estamos tan acostumbrados a ir por caminos que conocemos. Y cuando cuando nos toca ir a un camino que no conocemos, ¿cómo te sientes? Como incómodo, ¿verdad? Como con temor. El otro día fuimos a desayunar mi esposa y yo, y hay un restaurancito que nos gusta. Está un poquito lejos en Little Rock, y nos gusta mucho ir a desayunar ahí, muy buenos chilaquiles, se llama Gorditas Patty. No es comercial, pero si quiere comidas que sepa rica y a casera, Gorditas Patty es el lugar, ¿verdad? Entonces, nos queda un poquito lejos siempre de a donde vamos. Ojalá me pagaran por el plugin, ¿verdad? Ojalá vea esto la señora de Gorditas Patty y diga, va a venir el pastor y no te... Entonces, íbamos a otro lugar y mi esposa me dice, mira, hay otro restaurancito por acá cerca, para no tener que ir hasta aquel. Entonces yo pensé por un momento y dije, pues sí, sirve que no manejamos tanto, pero mi instinto dijo, no, porque qué tal si ahí no te gusta la comida. Y no hay nada peor que ir a un lugar nuevo que está más caro y pagar por comida que no te gustó. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? No, es bien frustrante eso. Vas a un lugar, no te gustó y luego todavía sales renegando y luego todavía les pagas, ¿no? O sea, eso es bien frustrante para mí. Entonces le dije a mi esposa, no, sí manejo, pero porque ir a lugares donde no conocemos es incómodo y hasta cierto punto temeroso, pero los milagros siempre nos van a atravesar por lugares donde no conocemos. Ahora hemos escuchado que la obediencia a Dios nos guía a bendiciones. ¿Y si te digo que no? La obediencia a Dios por lo general no guió a los personajes bíblicos a la bendición única, los guió a la bendición, los guió al milagro, pero primero los guió a la tempestad. Por ejemplo, la obediencia de David lo guió a un gigante. La obediencia de Moisés lo guió al mar, parado enfrente de un mar sin saber qué hacer. Nunca había abierto Moisés un mar. Nunca había matado David un gigante. La obediencia de Noé lo guió a un diluvio. La obediencia de María la guió a la crítica de la comunidad. La obediencia de Jesús lo guió a la cruz. Tu obediencia te va a guiar a experiencias que no te gustan, a lugares donde no planeabas estar, pero no te preocupes. Dios está ahí antes que tú. Y Dios va al frente y dice, ve al frente, vayan al frente. El arca del pacto va a ir al frente. Y aquí estoy quitando el cristianismo color rosa, porque la obediencia te va a guiar a veces a gigantes, pero Dios te preparó antes para matar a ese gigante y destruirlo en el nombre de Jesús. Tu obediencia a veces te va a guiar a la crítica social, tu obediencia te va a guiar a lugares donde no te gusta estar, pero Dios te va a dar la victoria. Dios usa los milagros para recordarnos algo, que Él es Dios todopoderoso. El versículo 10 dice, Josué dijo entonces, hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes sin lugar a dudas.
y Él les dará la victoria. Y empieza a decir, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos. Quiero que tomes este versículo para ti y digas, hoy sabré que Dios es el Dios de milagros y Él va a echar fuera la necesidad, Él va a echar fuera la depresión, Él va a echar fuera la ansiedad, Él va a echar fuera la escasez, Él va a echar fuera todo lo que está delante de nosotros. Sí, delante de nosotros hay un gigante, delante de nosotros hay un mar, delante de nosotros hay crítica, delante de nosotros hay un diluvio, delante de nosotros hay tempestad, pero ¿sabes qué? Dios los echará y los expulsará por nosotros. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Entonces, en los momentos más profundos y oscuros, cuando nos sintamos completamente solos, Jesús está allí y los milagros son posibles. Una vida de milagros es posible. Ahora, bien rápido, quiero explicarte lo que es un milagro. Cuando traducimos la palabra milagro, viene de la palabra dinamis, que es de la palabra donde obtenemos la palabra dinamita. Y básicamente quiere decir poder. Y muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza la palabra milagro, por ejemplo, cuando Jesús dice, y sentí que de mí salió un milagro, ¿verdad? Cuando lo toca la mujer en el borde del manto, sentí que de mí salió dinamis. Algunas versiones lo traducen como poder, otras veces sentí que alguien me chupó un milagro, prácticamente fue lo que dijo Jesús. Sentí que algo sucedió. Es un evento que desafía las expectativas comunes de un comportamiento. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los milagros? Y con esto quiero terminar, porque es muy importante que entiendas cuál es la función de los milagros, porque muchas veces esperamos un milagro sobrenatural cuando ya estás viviendo el milagro. Y no sabes cuál es la función del milagro. No sabes a veces cuál es la función del milagro. Y con eso quiero terminar y dejarte esto en tu corazón, porque tal vez estás esperando milagros que nunca van a suceder porque ya estás viviendo el milagro para demostrar el poder de Dios y tú quieres que suceda algo para demostrar tu orgullo. A veces estamos esperando milagros y que Dios intervenga en situaciones que Dios no va a intervenir y nos frustramos y estamos gastando tiempo y energía y enojándonos con Dios cuando Dios no va a mover su mano porque Él ya está moviendo su mano, pero tú no sabes lo que Él está haciendo y no te estás dando cuenta porque no sabes cómo funcionan los milagros. Y quiero que entiendas esto conmigo. La función de los milagros bíblicos, no culturales, no de nuestro entendimiento, los milagros bíblicos, número uno, son un instrumento. Son instrumentos de Dios. Los milagros pueden venir como un instrumento de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 16 vinieron como maná del cielo, que sirvió para alimentar a los israelitas. ¿Qué milagro Dios es? ¿Sabes? Muchos estamos tan familiarizados con la iglesia que ya ni valor le damos a esto, al poder ser alimentados espiritualmente, al poder ser alimentados y tener un edificio bonito, tener luces, tener todo lo que tenemos, todo el ambiente, toda la atmósfera que Dios nos permite estar. Y eso es un milagro. Son instrumentos que Dios está usando. ¿Qué instrumentos Dios está dando a tu vida que tú no te has dado cuenta que son un milagro? ¿Qué personas Dios está usando como instrumento para ministrarte? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, hermano? Eso es un milagro. Cuando alguien te manda un mensajito, cuando alguien te hace una llamada, ¿cómo estás? Dios te bendiga, estoy orando por ti. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Instrumentos de Dios. Tal vez muchos de nosotros estamos viviendo milagros y ni siquiera los estamos analizando. ¿Y cómo vamos a recibir más? ¿Cómo vamos a recibir más? Otra función de los milagros en la Biblia son como medio de comunicación. Los milagros también comunican algo. Por ejemplo, la mano que escribió en la pared del palacio de Belsasar le dio un mensaje, le dijo, arrepiéntete. ¿Sabes? La salvación es un milagro que muchos no apreciamos y damos por hecho. Es un milagro. También hay milagros que nos señalan de manera negativa para nosotros, pero son de manera positiva para Dios. Por ejemplo, los tumores que afligieron a los filisteos mientras tuvieron en poder el arca del pacto. ¿Sabes? Esto es bien interesante porque ellos tuvieron la presencia de Dios
y les fue mal. ¿Y sabes por qué les fue mal? Por su pecado. Por el pecado de los filisteos, roban el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Cuando la roban les empiezan a salir tumores en todo el cuerpo, en la cara, se empiezan a poner deformes y dicen, ¿pero por qué? Es porque tienes la presencia de Dios y el pecado. Un milagro son las llamadas de atención que vienen a tu vida. Y a veces se las estás echando la culpa al diablo y dices, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está yendo tan mal? Si estoy poniendo a Dios primero, si estoy poniendo como prioridad a Dios. Por eso nos está yendo mal a veces. Porque quieres poner a Dios primero y lo pones primero, pero a la par con tu pecado. A la par con cosas negativas, cosas pecaminosas. Entonces lo que va a hacer es que obviamente la presencia de Dios va a vencer. Y decía, cuando ponían en el templo de su Dios el arca del pacto, su Dios amanecía tirado. Y cada mañana regresaban y ponían de regreso y otra vez en la mañana siguiente aparecía tirado. Eso es lo que la presencia de Dios está haciendo en la vida de muchos, tirando sus dioses. Y uno se siente, pero ¿por qué me está pasando esto? A alguien Dios le está explicando algo aquí, ¿verdad? Sirve para eso. También sirve de manera social, como cuando Dios confirmó que Elías era su profeta. Dios hace milagros y te prospera y hace cosas en ti para que la gente vea que Él es un Dios poderoso, no para que vean que tú puedes más. Hace milagros para demostrar también que Él es Dios. Por ejemplo, Él hace milagros para confirmar que Él es Dios, para confirmar un mensaje de Dios y como un acto divino de salvación. Y hay muchos ejemplos, pero Él confirma y Él quiere confirmar que es Él el Todopoderoso y nosotros solamente somos un instrumento de Él. Sé que muchos estamos viviendo una temporada de milagros y ni siquiera nos habíamos estado dando cuenta. Sé que muchos tenemos un milagro de estar aquí. Tú eres un milagro vivo y necesitas vivir y aceptar esa cultura de milagros. Tus hijos son un milagro. El comer es un milagro y a veces lo damos por hecho. Pero necesitas comenzar a decir, Señor, yo agradezco todo lo que estás haciendo en mi vida y lo demuestro. ¿Por qué? Porque quiero vivir más milagros, más grandes. Si no reconozco lo que estoy viviendo el día de hoy, va a ser muy difícil reconocer lo que estoy viviendo el día de mañana. Si no puedo reconocer y agradecer lo que tengo en este momento físicamente, va a ser muy difícil agradecer lo grande e invisible que estoy esperando. Siempre lo he dicho de esta manera, muchos de nosotros oramos por carros nuevos, Señor, bendíceme con un carro nuevo, Señor, ayúdame a tener un carro nuevo, pero si el que tienes no lo tratas como un último modelo, cuando tengas el último modelo lo vas a tratar como el que tenías. Y muchas veces somos así en la vida. Queremos milagros, queremos mover de Dios, pero el mover de Dios que tenemos en este momento no lo estamos tratando como el mover de Dios. Va a ser muy difícil, Señor. A veces decimos, Señor, envía un avivamiento. Es por eso que, hablando en cuestión de liderazgo, muchas veces les digo, estamos estructurando, estamos planeando, estamos proyectando, aunque los proyectos no se lleven a cabo, pero ¿por qué? Porque estoy respetando, no es el tamaño de la iglesia, es el tamaño del mover de Dios. No es la cantidad de personas que llegan, es la cantidad de presencia de Dios que desciende. Entonces, si Él me llamó para administrar todo esto, yo lo voy a administrar como si fueran 10,000 personas. Yo lo voy a tratar como si fueran 10,000 personas. Pastor, pero somos bien poquitos y en aquel campus somos más poquitos. No importa, no importa. Vamos a comportarnos con la cultura del reino, no con la cultura de mis ojos, no con la cultura de mi mente. Porque ¿sabes qué va en mis ojos? Desánimo. No, pues somos bien poquitos, ¿para qué? ¿Para qué predicamos y para qué hacemos tanto? Nomás vamos a hacer un cultito de oración. No, no, es la presencia de Dios lo que está aquí. De la misma manera en tu familia, tú debes de tratarlo, tú debes de planear como si tuvieras el $1,000,000 en la cuenta. No gastarlo, planearlo. Porque a veces dicen, amén, el pastor nos dijo que no, es planearlo como si lo tuvieras. ¿Verdad? No lo gastes porque no lo tienes, pero planéalo
planea y aunque no lo tengas, sí, haríamos esto, invertiríamos en lo otro y todo. Y te vas a dar cuenta que con los 2,000 que tienes al mes, los 5,000 tal vez, 10,000 que tienes al mes, puedes hacer mucho más. Porque estás planeando, porque estás estructurando. Tu familia, tu matrimonio de la misma manera. Creo firmemente que Dios nos está llevando a otro nivel. Creo firmemente en que Dios quiere ponerte en un nivel distinto espiritualmente. Y Dios quiere prosperarte de diferente manera. ¿Por qué no te pones de pie el día de hoy conmigo? Y tomas un momento para agradecer los milagros que ya ha habido en tu vida. Los milagros que ya estás viviendo. Los milagros que de pronto no te habías estado dando cuenta que son milagros. Y hoy permite que la presencia del Señor vaya frente a ti. Permite que la presencia del Señor vaya frente a ti. Y deja que Él avance y venza primero. Permite que la presencia de Dios camine delante de ti. Y abra el río Jordán. Tú no lo tienes que abrir. Muchos de los que estamos aquí hemos estado tratando de abrir el río Jordán cuando simplemente Dios dice, deja que el sacerdote camine frente, deja que mi presencia camine frente. Y yo voy a abrir el río. Yo voy a abrir el mar. Yo voy a hacer que el maná descienda. Estás siendo obediente y tal vez tu obediencia te está guiando a gigantes. Tal vez tu obediencia te está guiando a crítica social. Tal vez tu obediencia te está guiando a que otros te desprecien. Tal vez tu obediencia te está guiando a un diluvio. Pero el Señor va delante de ti. Y dice, como poderoso gigante, el Señor va delante de ti. La palabra para ti el día de hoy es, si tu obediencia te está guiando a un lugar desconocido, con retos desconocidos, Dios ya está delante de ti, caminando y venciendo los gigantes. Solo lo tienes que reconocer porque Él ya lo hizo una vez y lo volverá a hacer. Señor, te damos gracias por ser ese Dios de milagros, ese Dios de paz, ese Dios, ese Emmanuel, Dios con nosotros, ese Rafa, Dios sanador, Dios proveedor, esa shalom, esa paz. Hoy te damos gracias porque sin duda hemos vivido durante este año milagros que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Yo pido perdón por las veces que he pedido tu intervención para mis propios beneficios. Yo pido perdón cuando te he pedido que quites el enojo de mí contra cierta persona simplemente por yo no renunciar a mi orgullo. Yo te pido perdón por las veces que te he pedido que arranques esta tristeza de mí simplemente por no tomar iniciativa en otras cosas y seguir aferrado a cosas que no son saludables para mi vida. Yo te pido perdón por las veces que te he pedido que abras el río Jordán para yo pasar y que otros vean que yo sí puedo y ellos no. Yo te pido perdón por las veces que he pedido milagros, no para que tú muestres tu poder y tu propósito, pero hoy, Señor, yo te permito que vayas frente a mí, yo te permito que vayas frente a mí, yo te permito que tú seas el guía, porque estos caminos yo no los conozco, porque estos caminos son desconocidos para mí, y yo te pido que tú me guíes, y yo voluntariamente voy a separar y santificar mi vida para ti. Espíritu Santo, ayúdame a recordar esta palabra, a recordar lo que Jesús nos enseñó. Espíritu Santo, si la obediencia de Jesús lo guió en Getsemaní, pero después a la resurrección, Señor, yo quiero seguir a Jesús también al Getsemaní, porque sé que después hay resurrección. Sé que después hay resurrección. Sé que después de todo hay resurrección.
Gracias, Espíritu Santo. Oro que tu palabra se selle en nuestros corazones. Oro que tu palabra se impregne en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí y tú eres muy importante para nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, queremos orar contigo, por ti y por la necesidad. Sabemos de que en la oración hay poder. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y sabemos que Dios puede responderte en este momento. Así que déjanos un comentario o un mensaje privado y queremos estar ahí para ti. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo servicio.